Ella llegó el día de la boda de su propia hija, de rodillas, con un ramo de flores en la mano, y la hija, vestida de blanco, le apuntó el dedo en la cara y le dijo que se fuera. La madre, que había trabajado toda la vida para pagarle los estudios a su hija, que había empeñado los aretes de su propia madre, que se había levantado a las 3 de la mañana por años a hacer tamales para pagar la universidad, fue expulsada el día más importante de la vida de su hija, como si fuera una extraña, como si nunca hubiera existido. La hija tenía vergüenza de su madre, vergüenza de las manos callosas, vergüenza del rancho, vergüenza de todo lo que la había puesto donde estaba, pero lo que aquella novia no imaginaba es que años después ella volvería. Y lo que encontraría en ese humilde rancho la dejaría sin palabras. Ahora dime con sinceridad, si tu propia hija te expulsara el día de su boda avergonzada de ti, ¿aún le abrirías la puerta cuando volviera pidiendo perdón? Escribe. En los comentarios: le abriría la puerta o jamás la perdonaría, porque lo que esa madre hizo cuando su hija volvió te va a dejar sin palabras. El sobre llegó un martes. No traía remitente, solo el nombre escrito con tinta azul en letra que Esperanza Ruelas reconoció antes de terminar de leerlo. Era la letra de su hija, la misma letra que ella había enseñado a trazar sobre cuadernos de papel periódico. Sentadas las dos, en la única mesa de la cocina, con una vela de cebo entre ellas, porque la luz del foco se iba a las 8 de la noche, cuando el pueblo entero se quedaba a oscuras. Esperanza sostuvo el sobre sin abrirlo durante un buen rato. Lo puso sobre la repisa donde guardaba las estampas de los santos, entre el Sagrado Corazón y la Virgen de Zapopan, y salió a darle de comer a las gallinas como si nada hubiera llegado esa mañana. Pero algo había llegado, y Esperanza lo sabía. Tenía 58 años ese martes de octubre y vivía sola en la misma casa de adobe donde había nacido su hija Remedios, en un rancho del municipio de Nochistlán, en el estado de Zacatecas, donde las tierras son secas y el horizonte parece siempre más lejos de lo que en realidad está. Era una casa pequeña, de 2 cuartos y una cocina que daba al patio, con un árbol de granada en la esquina que nadie había plantado adrede, sino que había nacido solo, como nacen las cosas que no necesitan permiso para existir. Los muros eran gruesos, porque los habían levantado con las manos de su difunto esposo Fortunato, y conservaban el fresco en verano, aunque en invierno el viento colado se metía por las rendijas con una constancia que ya era casi compañía. Fortunato Ruelas había muerto 16 años atrás. No fue de enfermedad ni de vejez, sino de un accidente en la obra donde trabajaba de albañil en Guadalajara, a donde había ido buscando lo que el rancho ya no podía darle. Le cayó encima una viga de concreto que nadie sujetó a tiempo, y el patrón mandó a un hombre a decirle a Esperanza que su marido había sufrido un percance, que ya estaba en el hospital, que no se preocupara. Esperanza tardó 2 días en llegar a Guadalajara porque no tenía dinero para el camión, y tuvo que pedirle prestado a la señora Eulalia, la dueña de la tienda de abarrotes, quien le dio el billete sin cobrarle intereses, pero con una lástima en los ojos que dolía más que cualquier deuda. Cuando Esperanza llegó al hospital, Fortunato ya no estaba. Había muerto esa misma madrugada sin que nadie de su familia pudiera acompañarlo. El patrón no pagó nada. Dijo que el accidente había sido por descuido del propio trabajador. Nadie contradijo al patrón porque nadie tenía papeles, ni contrato, ni nada que los protegiera. Esperanza regresó al rancho con el cuerpo de su marido en una caja de madera que le prestaron de la funeraria del barrio, y con Remedios de la mano, una niña de 9 años que no lloraba porque todavía no entendía del todo lo que había pasado. El velorio lo hicieron en la misma sala de la casa, con velas que pusieron las vecinas porque Esperanza no había pensado en comprarlas. La gente del rancho llegó a dar el pésame, las mujeres con sus rebozos y los hombres con sus sombreros en la mano, y cada uno dijo lo que siempre se dice en esos momentos, que era la voluntad de Dios, que estaba mejor allá que acá, que había que tener resignación. Esperanza los recibió a todos con la misma expresión tranquila que tenía para todo. Les agradeció, les ofreció café,
aunque el café se acabó a la primera hora, y después solo había agua de Jamaica. Cuando el último vecino se fue y la sala quedó vacía con el ataúd de Fortunato en el centro y las velas ya casi consumidas, Esperanza se sentó en la silla más cercana y se quedó mirando la caja de madera sin moverse durante un tiempo que no supo calcular. No rezó. No lloró todavía. Solo estuvo ahí, en ese silencio que no es tranquilidad, sino algo anterior a la tranquilidad, algo que viene antes de que el cuerpo acepte del todo lo que la mente ya sabe. Remedios dormía en el cuarto. Esperanza la había acostado temprano. Le había dicho que el papá se había ido al cielo, que desde allá iba a cuidarlas, la explicación de siempre que los adultos dan a los niños, porque no existe otra que sea suficiente. La niña había preguntado si el papá iba a volver, y Esperanza había dicho que no, que ya no. Y Remedios había cerrado los ojos sin decir más nada, con esa manera que tienen los niños de procesar las cosas grandes en silencio, guardándolas en algún lugar del cuerpo donde maduran despacio, años después. Desde ese día, Esperanza cargó sola. No hay otra forma de decirlo. Cargó sola la casa, la milpa, los animales, la deuda con doña Eulalia, la crianza de Remedios, las noches largas del invierno zacatecano, cuando el viento aullaba entre los cerros y ella se quedaba despierta, repasando los números que nunca cerraban. Lavaba ropa ajena 3 veces por semana, vendía quelites y verduras del huerto en el mercado del domingo, cosía vestidos de fiesta para las muchachas del pueblo cuando había 15 años o bodas. Bordaba manteles de hilo que una señora de Zacatecas, capital, le compraba para revenderlos en la ciudad, a un precio que jamás le dijo a Esperanza. Con todo eso, apenas alcanzaba, y cuando no alcanzaba, Esperanza aprendió a reducir sus propias necesidades hasta que eran casi ninguna. Comía menos para que Remedios comiera más. Usaba los guaraches rotos hasta que ya no podían repararse más. Guardaba los pedazos de jabón hasta que eran una lámina delgada como papel. Hacía todo eso sin queja y sin explicación, porque así había aprendido que se hacían las cosas cuando no queda más remedio. Remedios creció viendo eso. Lo vio todos los días durante años. Vio a su madre levantarse antes del sol, encender el fogón, preparar las tortillas, salir al huerto, cargar el agua del pozo, lavar, planchar, bordar, coser, vender, caminar. Lo vio y lo aprendió, aunque después con el tiempo lo aprendió al revés, como se aprenden las lecciones que no queremos repetir. La muchacha era inteligente, eso nadie podía negárselo. La maestra de la escuela rural, una mujer joven que venía de Jerez y que se llamaba Consuelo Fierro, le dijo a Esperanza en una reunión de padres de familia que Remedios tenía una capacidad especial para las matemáticas y para la lectura, que sería un desperdicio que no siguiera estudiando. Esperanza la escuchó con atención, con esa forma suya de escuchar que era quieta y completa, sin interrumpir, sin moverse, como si cada palabra fuera un peso que había que medir antes de responder. Cuando la maestra terminó, Esperanza le preguntó cuánto costaba la preparatoria en Nochistlán. La maestra le dio el nombre de una escuela técnica con internado en el municipio, donde las cuotas eran bajas y había becas para alumnos con buen promedio. Esperanza asintió despacio. «Gracias», le dijo. Y eso fue todo. Pero esa noche, sentada junto al fogón apagado con Remedios ya dormida en el cuarto, Esperanza sacó un cuaderno viejo donde llevaba sus cuentas y empezó a calcular. Calculó durante mucho tiempo, y cuando apagó la vela, ya había tomado la decisión. Remedios estudió la preparatoria técnica en Nochistlán. Para pagarla, Esperanza añadió un trabajo más a su lista. Empezó a vender tamales los fines de semana, levantándose a las 3 de la mañana para preparar la masa y el relleno, acomodando las piezas en una canasta grande que cargaba hasta el mercado. Los tamales de Esperanza eran buenos, de esos que tienen la masa suave y el chile rojo bien sazonado, y pronto la gente los buscaba. No ganaba mucho, pero era algo. Era el algo que completaba los centavos que faltaban para la colegiatura de Remedios, para los cuadernos, para el pasaje del camión que la llevaba y traía cada 15 días,
Remedios venía al rancho cada 2 semanas, el primer y el tercer sábado del mes. Llegaba con la mochila llena de libros y con una manera de hablar que fue cambiando poco a poco, volviéndose más redonda, más cuidadosa, con menos palabras del rancho y más palabras de la ciudad. Esperanza lo notaba, pero no decía nada. Se alegraba de que su hija aprendiera, de que abriera los ojos a un mundo más grande. No entendía que aprender un mundo más grande a veces significa, para ciertas personas, empezar a ver el mundo propio con otros ojos. Ojos que ya no son del todo cariñosos. Cuando Remedios terminó la preparatoria, quiso seguir estudiando. Le habían dicho que en Zacatecas, capital, había una universidad donde podía estudiar contabilidad. Esperanza no durmió 3 noches seguidas pensando en cómo iba a pagarlo. Empeñó los aretes de oro que habían sido de su madre, 2 zarcillos pequeños con una piedra roja, que no valían gran cosa, pero que eran lo único de valor que conservaba. Vendió 2 borregos. Habló con don Próspero, el prestamista del pueblo, y pidió un crédito que tardó 4 años en terminar de pagar. Y así Remedios se fue a la capital del estado a estudiar contabilidad. En la universidad, las cosas cambiaron más rápido. Zacatecas era una ciudad pequeña comparada con otras, pero para una muchacha del rancho era otro planeta. Remedios se adaptó con una facilidad que a veces preocupaba a Esperanza cuando hablaban por teléfono, porque la voz de su hija sonaba cada vez más distante, no en distancia física, sino en algo más difícil de nombrar, como si hubiera una pared de vidrio entre las dos, transparente pero sólida. Podían verse, pero el sonido llegaba amortiguado, cambiado. Hubo un semestre en que Remedios no llamó por 6 semanas seguidas. Esperanza esperó. Luego marcó el número que tenía anotado en un papel doblado junto a la credencial de elector. El teléfono sonó muchas veces antes de que contestara. La voz de Remedios sonó distinta, más apresurada, con ese ritmo de ciudad que corta las palabras en la mitad. «Mamá, ¿qué pasó? Estaba en clases». Esperanza dijo que nada, que nomás para saber cómo estaba. «Bien, mamá, estoy bien, ahorita te llamo, tengo que irme». Y colgó. Esperanza dobló el papel con el número y lo guardó de vuelta junto a la credencial. Fue después de eso que Esperanza dejó de marcar primero. No por orgullo, sino por leer la situación con exactitud, que era algo que Esperanza hacía bien. Si Remedios no llamaba, era porque no quería interrumpir su vida para hablar con el rancho. Y si no quería interrumpirla, marcarle era interrumpirla de todas formas. Así que esperaba. Esperaba y hacía sus cosas. Y cuando Remedios llamaba, Esperanza contestaba con la misma calidez de siempre, sin reproches, sin contar los días que habían pasado. Esa generosidad suya tampoco era calculada. Era simplemente su manera de entender que los hijos no le pertenecen a uno, aunque uno los haya traído al mundo y los haya criado y haya empeñado sus aretes para pagarles la carrera. Fue en la universidad donde Remedios conoció a Gilberto Anaya Preciado. Gilberto era hijo de Arturo Anaya, dueño de una distribuidora de materiales de construcción que tenía oficinas en Zacatecas y en Aguascalientes. No eran ricos de los ricos, pero eran de esa clase media alta, que en los pueblos del interior parece riqueza pura. Gente con camioneta del año, con casa de 2 plantas, con tarjeta de crédito y con la costumbre de pedir sin pedir, de dar órdenes sin levantar la voz. Gilberto era el segundo de 3 hermanos, estudiaba administración de empresas, tenía el pelo bien cortado y una sonrisa de las que se aprenden, no de las que nacen. Le gustó Remedios desde el primer semestre. Le gustó porque Remedios era guapa y porque tenía esa seriedad de las personas que han trabajado para llegar a donde están. Y esa seriedad le parecía interesante, diferente a las muchachas del círculo de sus amigos que ya habían tenido todo sin esfuerzo. Remedios, por su parte, vio en Gilberto algo que nunca había tenido cerca: estabilidad. No amor en el primer momento, sino la percepción de que con ese hombre las cosas serían más fáciles, que el mundo que ella había estado construyendo con tanto esfuerzo podía por fin tener un piso sólido debajo. No era cálculo frío, era el instinto de quien ha vivido toda la vida al borde del precipicio y ve por primera vez algo firme a lo cual aferrarse. El noviazgo duró 3 años. Gilberto Anaya
Era de los hombres que saben cuándo mostrar lo mejor de sí mismos y cuándo ya no necesitan hacerlo. Durante el noviazgo mostró lo mejor. Era atento, puntual, sabía decir las cosas correctas en el momento correcto. Llevaba a Remedios a restaurantes donde ella nunca había entrado y pagaba sin mirar el precio, con esa indiferencia hacia el dinero que solo tienen los que siempre lo han tenido. Le mandaba mensajes de buenos días y de buenas noches, con una regularidad que al principio le pareció a Remedios cuidado genuino, y que después, cuando lo conoció mejor, entendió que era hábito, la misma manera en que uno pone la llave en el mismo cajón todos los días, sin pensar. La familia Anaya la recibió con una cordialidad que era perfectamente calculada. La mamá de Gilberto, doña Consuelo, le hacía preguntas sobre su familia con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Remedios respondía con la historia que se había inventado. Padres fallecidos, familia de Zacatecas capital, sin rancho, sin pobreza, sin madre de guaraches y manos callosas. Doña Consuelo escuchaba y asentía y cambiaba el tema, y Remedios nunca supo con certeza si le creía o si simplemente decidía no indagar porque la respuesta le convenía más sin detalles. Lo que Remedios sí supo desde temprano, aunque tardó en nombrárselo a sí misma, era que la familia Anaya la aceptaba como novia de Gilberto, pero no como igual. Había una jerarquía que se expresaba en cosas pequeñas, en que las opiniones de Remedios en la mesa familiar eran escuchadas con cortesía, pero raramente seguidas, en que cuando había decisiones que tomar, Gilberto las tomaba y después se lo informaba a ella, en que los amigos de Gilberto la incluían en las conversaciones cuando era conveniente y la excluían cuando no lo era, y ella aprendió a distinguir cuándo era una y cuándo era la otra. Durante esos 3 años, Remedios visitó el rancho cada vez menos, de cada 2 semanas a una vez al mes, luego cada 2 meses, luego en Navidad y en Semana Santa, luego solo en Navidad. Esperanza acomodaba esas ausencias con la misma resignación con que acomodaba todo lo demás. Se decía que así era la vida, que los hijos se van, que eso era lo que ella había querido para Remedios desde el principio, que se fuera lejos, que fuera más que ella. No se preguntaba si en ese irse había también un apartarse deliberado, un poner distancia que no era solo geográfica. Cuando Remedios le contó por teléfono que tenía novio, Esperanza se alegró genuinamente. Le preguntó cómo se llamaba, de dónde era, si era buen muchacho. Remedios respondió con brevedad: sí es buen muchacho, se llama Gilberto, estudia administración. Esperanza quiso saber cuándo lo iba a conocer. Remedios dijo pronto, en alguna visita ya se organizaría. Pero el pronto se fue estirando y Esperanza nunca conoció a Gilberto antes de enterarse de que su hija iba a casarse con él. La noticia de la boda tampoco llegó directamente. Llegó por el camino torcido por el que siempre llegan las noticias que alguien no quiere dar. Una prima de Esperanza que vivía en Zacatecas la llamó por teléfono para preguntarle si ya había escogido ropa para la boda de Remedios. Esperanza se quedó un momento sin responder. ¿Qué boda?, preguntó al final, con una voz que salió más tranquila de lo que se sentía por dentro. La prima se atropelló intentando enmendar lo que ya había dicho. «Ay, perdón, creí que ya sabías, pues que Remedios se casa con el muchacho Anaya, en diciembre, en Zacatecas. Una boda grande, dizque en el casino». Esperanza colgó el teléfono. Se quedó parada en el patio, con el sol de octubre calentándole la espalda, mirando sin ver el árbol de granada que tenía las últimas frutas del año abriéndose de rojizo en las ramas. Esperanza, la mujer que había aprendido a no necesitar mucho para seguir en pie, sintió en ese momento algo que no era tristeza exactamente. Era una especie de reconocimiento, como cuando uno ve venir desde lejos una tormenta y ya sabe, antes de que caiga el primer rayo, lo que va a pasar. Llamó a Remedios esa misma noche. La conversación fue corta. Remedios contestó al segundo timbre, con una voz que tenía preparada. Esperanza lo notó, una voz de quien ya sabe lo que le van a decir y ya tiene listo lo que va a responder. «Sí, mamá, me caso en diciembre. Lo iba a decir esta semana.
Es que hemos estado muy ocupados con los preparativos. Esperanza escuchó. Dejó que su hija hablara, que explicara la fecha, el lugar, el vestido que ya habían escogido, la lista de invitados. Y cuando Remedios terminó de hablar y hubo un silencio al otro lado de la línea esperando alguna reacción, Esperanza preguntó solo una cosa. ¿Voy a conocer a Gilberto antes de la boda? La respuesta fue una pausa que duró demasiado. Sí, mamá, claro. Claro que sí, ya lo arreglaremos. Nunca lo arreglaron. Los meses que siguieron, Esperanza los pasó cosiendo y ahorrando. No tenía dinero para un regalo de boda que estuviera a la altura de lo que su hija merecía, pero podía al menos llegar presentable. Fue a la tienda de telas en Nochistlán y compró una tela azul marino de lana que no era cara, pero era seria, de esas que duran. Le pidió a una vecina que le ayudara a cortarla y coserla porque sus manos ya no tenían la misma habilidad de antes. Los dedos se le entumecían con el frío y el hilo se le escapaba. La vecina, una mujer callada de nombre Aurelia, le hizo el vestido sin cobrarle nada. Solo le pidió que le guardara tamales para el día de Todos Santos. También preparó un regalo. No pudo comprar nada de la lista que Remedios había mandado por teléfono, una lista de cosas que se compraban en tiendas departamentales de la capital y que tenían nombres en inglés que Esperanza no sabía pronunciar. En cambio, sacó del baúl donde guardaba sus cosas importantes un mantel bordado a mano, de hilo blanco sobre lino crudo, con flores de bugambilia en las esquinas. Ese mantel lo había bordado ella misma durante 2 años, en las noches después de que Remedios se dormía, cuando la casa estaba en silencio, y las manos podían moverse solas sobre la tela, sin necesidad de que los ojos miraran demasiado. Era la cosa más fina que Esperanza poseía. Lo dobló con cuidado, lo envolvió en papel de china rosa y lo ató con un listón que guardó de una caja de dulces de Navidad de hace años. La mañana que salió hacia Zacatecas, Esperanza se levantó más temprano que de costumbre. Se bañó con agua del pozo que estaba fría como siempre en diciembre. Se puso el vestido azul marino. Se trenzó el cabello que ya era más blanco que negro. Se puso los aretes de plata que le había dado Fortunato el día que se casaron, los únicos aretes que le quedaban desde que empeñó los de su madre. Se miró en el espejo pequeño del cuarto y no se reconoció del todo, porque hacía tiempo que no se ponía ropa nueva ni se miraba con detenimiento. Pero se vio bien. Se vio como lo que era, una mujer de trabajo, sólida, con las manos marcadas por años de lavar y sembrar y coser, con el pelo bien peinado y el vestido recto sobre los hombros. Se vio y asintió una vez, para sí misma, como diciéndose que era suficiente. Salió del rancho a las 6 de la mañana con un pequeño morral, el paquete del mantel bordado y unas flores que cortó del jardín antes de que amaneciera del todo. Flores del campo, las que nacían solas junto a la barda, anaranjadas y amarillas, humildes y perfectas como ella. El camión tardó 3 horas en llegar a Zacatecas. Esperanza no conocía bien la ciudad. Había ido pocas veces en su vida, siempre por asuntos de trámites o de enfermedad, nunca por placer. Preguntó a 2 personas dónde quedaba el casino zacatecano hasta que le supieron indicar. Caminó 12 cuadras porque no quería gastar en taxi, con el morral al hombro y las flores en la mano, sorteando el tráfico del centro histórico, donde los automóviles pasaban rozando las banquetas angostas de piedra. Los edificios eran grandes, coloniales, con fachadas de cantera rosa que brillaban bajo el sol frío de diciembre. Esperanza los miró sin detenerse mucho. No había venido a ver la ciudad. Había venido a ver a su hija. La fachada del casino era imponente. Había moños blancos y plateados amarrados en las columnas de la entrada, y un arco de flores artificiales sobre la puerta que costaba más que el sueldo de 3 meses de Esperanza. La gente que entraba vestía con esa elegancia sin esfuerzo de quienes están acostumbrados a ponerse ropa cara. Los hombres de traje oscuro, las mujeres con vestidos largos de colores y zapatos de tacón que repicaban sobre los adoquines. Esperanza se paró en la banqueta de enfrente un momento, mirando. No sentía envidia, sentía algo parecido a la extrañeza, como cuando uno entra a un lugar donde todo es familiar en lo superficial, pero nada encaja del todo, como un sueño en que los objetos son los correctos, pero están en el lugar equivocado,
Cruzó la calle y entró. Adentro el ruido era suave y continuo, una mezcla de voces y música de guitarra que venía de algún lugar que no se veía. Había mesas con manteles blancos y centros de flores rosas, y una barra donde los meseros jóvenes servían bebidas con movimientos precisos y aprendidos. Esperanza buscó a su hija con la vista. No la vio de inmediato. Preguntó a un muchacho que pasaba con una charola si podía decirle dónde estaba la novia. El muchacho la miró un segundo de esa manera que miran los que trabajan en lugares elegantes, a quienes no parecen pertenecer a ellos, y le señaló sin palabras hacia un pasillo lateral. Al fondo del pasillo había una salita donde la novia se preparaba. Esperanza caminó por ese pasillo con paso tranquilo, sin apresurarse. Llevaba las flores en la mano derecha y el paquete del mantel bajo el brazo izquierdo. Cuando llegó a la puerta entreabierta de la salita, se detuvo. Adentro se escuchaban voces de mujeres, risas, el ruido de un aerosol. Esperanza tocó con los nudillos. La puerta la abrió una de las damas de honor, una muchacha joven con el cabello recogido y un vestido color vino que la miraba con la sonrisa preparada para recibir a algún familiar importante. Cuando vio a Esperanza, la sonrisa se ajustó apenas 1 milímetro, ese milímetro que nadie nota, pero que es el que más duele. «Sí», dijo la muchacha. «¿Con quién viene?» «Soy la mamá de Remedios», dijo Esperanza. El silencio que siguió a esas 5 palabras duró lo que dura un parpadeo, pero pesó lo que pesa una piedra de río. La dama de honor dijo «Ah», y se echó hacia atrás, y Esperanza vio desde la puerta a su hija. Remedios estaba parada frente a un espejo grande, con el vestido de novia puesto. Era un vestido de encaje marfil, ceñido en la cintura y con una falda que se abría hacia abajo como una campana. El velo era largo, de tul, sostenido por un tocado de perlas pequeñas. El cabello oscuro de Remedios estaba recogido con precisión, sin un solo pelo fuera de lugar. Estaba hermosa. Estaba tan hermosa que Esperanza sintió que el pecho se le apretaba de una manera que no era del todo tristeza, ni del todo alegría, sino las dos cosas juntas, mezcladas en una sola emoción que no tiene nombre propio. Remedios vio a su madre en el espejo antes de voltear, y lo que Esperanza vio en ese momento no fue sorpresa. Fue algo peor. Fue una expresión que venía de adentro, de un lugar muy hondo, donde las personas guardan los miedos que no quieren nombrar. Una expresión de alarma, del tipo de alarma que no es miedo por la persona que llega, sino miedo por lo que esa persona representa en ese momento específico, en ese lugar específico, entre esa gente específica. Remedios volteó completamente. Las demás mujeres de la salita se callaron, como si alguien hubiera apagado el sonido. «Mamá», dijo Remedios. La voz era plana. No decía bienvenida, ni alegría, ni emoción. Era la voz de quien pronuncia una palabra para ganar tiempo. «Aquí estoy, mija», dijo Esperanza. «Vine a verte el día de tu boda». Le extendió las flores. Esas flores anaranjadas y amarillas del campo que había cortado de madrugada, que estaban ya un poco caídas por el calor del camión y la caminata, pero que seguían siendo flores, seguían siendo el único regalo que las manos de Esperanza podían ofrecer sin pedir nada prestado. Remedios no tomó las flores. Miró a su madre de una manera que Esperanza no había visto nunca en esos ojos que ella había visto llorar de bebé, aprender a leer, cerrarse de sueño sobre los libros de la escuela, una mirada que calculaba, que medía, que veía el vestido azul marino cosido por manos de vecina, los aretes de plata sencillos, los guaraches buenos pero sin tacón, el morral de tela, las flores del campo, y que sumaba todo eso en una resta. «Salte, mamá», dijo Remedios en voz baja. Esperanza no entendió bien al principio. «¿Cómo? Que te salgas, que te vayas». Su voz seguía baja pero había adquirido una dureza que Esperanza nunca le había escuchado. Como cuando el frío seca la tierra, y la tierra se pone dura como piedra aunque por abajo todavía hay raíz. «Gilberto no sabe que eres de rancho. Le dije que mis padres ya murieron, que soy de Zacatecas, capital. No puedes estar aquí». Las otras mujeres en la salita miraban el piso, los techos, sus propias manos,
cualquier cosa que no fuera el centro de lo que estaba pasando. Esa incomodidad colectiva que es otra forma de crueldad, el no ver, el no intervenir, el hacer como que no pasa nada para no complicarse. Esperanza quedó quieta un momento. Las flores seguían en su mano extendida. El mantel bordado seguía bajo el brazo, y de pronto tuvo conciencia de todo su cuerpo de una manera muy clara, de sus manos callosas, de sus pies anchos dentro de los guaraches, del vestido que era bueno, pero que en ese cuarto se veía como lo que era, ropa de pueblo en un lugar de ciudad. No se avergonzó, pero sintió el peso de lo que eso significaba para su hija. Lo sintió con una claridad que dolía de una manera limpia y profunda, sin rabia todavía, solo dolor. «No voy a armar un escándalo en tu boda, Remedios», dijo Esperanza con voz igual. «Vine a verte el día más importante de tu vida. Eso es todo. Si no me quieres aquí, me voy. Pero sé que vine». Puso las flores sobre la mesita más cercana. Puso el paquete del mantel junto a las flores y salió por el pasillo de regreso a la puerta del casino, con el mismo paso tranquilo con el que había entrado, sin apresurarse, sin voltear, con la espalda recta como la había tenido siempre, aunque el mundo se estuviera cayendo por adentro. Nadie la siguió. Nadie dijo nada. Nadie salió a detenerla. Esperanza salió a la calle fría de diciembre y se quedó parada en la banqueta un momento, con el morral vacío ahora, porque había dejado adentro todo lo que traía. El viento del altiplano le pegó en la cara. Se ajustó el rebozo que llevaba sobre los hombros y empezó a caminar hacia la central de autobuses. Había un camión de regreso a Nochistlán a las 2 de la tarde. Tenía tiempo. Las personas que pasaban a su lado en la banqueta no le prestaban atención. Cada quien cargaba su propio asunto. Una mujer joven con bolsas del mercado, un hombre mayor hablando por teléfono, 2 muchachos con uniformes de trabajo. La ciudad seguía siendo ciudad, indiferente y continua, sin importarle que acabara de pasar algo dentro de uno de sus edificios de cantera rosa que no aparecería en ningún periódico, pero que era real de todas formas, real como el frío de diciembre y real como el viento que recorría las calles angostas del centro histórico sin pedir permiso. Caminó las 12 cuadras de regreso sin detenerse. No lloró entonces. Las lágrimas son para después, cuando uno está solo y la puerta está cerrada y no hay nadie que necesite que una se sostenga. Esperanza lo sabía desde hacía mucho tiempo. Lo había aprendido el día que regresó de Guadalajara con el cuerpo de Fortunato en una caja prestada, y lo había practicado muchas veces desde entonces. En la central de autobuses había un puesto de comida que vendía caldo y tortillas. Esperanza se sentó en un banco de plástico y pidió un caldo con una tortilla. Le costó lo que tenía calculado. Lo comió despacio, sin prisa, mirando el movimiento de la terminal, los camiones que llegaban y los que se iban, la gente con sus bultos y sus maletas. Había una señora con 3 niños pequeños que corrían alrededor de sus piernas mientras ella intentaba comprar boletos. Uno de los niños se cayó y comenzó a llorar. La señora lo levantó con un movimiento rápido y experto, lo cargó en la cadera, siguió comprando sus boletos. Esperanza la observó un momento. Reconoció algo en ese movimiento, esa capacidad de seguir haciendo lo que hay que hacer, aunque al mismo tiempo estés cargando algo pesado. Tomó el camión, se sentó junto a la ventana. Vio pasar los edificios de cantera rosa del centro histórico, luego las colonias populares de la periferia, luego la carretera que sale hacia el norte, con sus cerros pelones y sus nopales resistentes, y su cielo que en diciembre es de un azul tan frío que parece pintado. Y poco a poco, a medida que la ciudad quedaba atrás y el paisaje se volvía el paisaje de siempre, el que conocía desde niña, algo en Esperanza se fue asentando. No sanando todavía, eso era para después, pero asentando, como cuando uno agita agua con tierra adentro, y hay que esperar a que la tierra se vaya al fondo para que el agua vuelva a verse clara. Llegó al rancho de noche. Entró a su casa, prendió el fogón, calentó frijoles, comió sola en la mesa de la cocina donde había enseñado a Remedios a escribir sobre cuadernos de papel periódico con una vela de cebo entre las 2. Y entonces sí lloró. Lloró callado y largo,
con la frente apoyada sobre los brazos cruzados sobre la mesa, sin que nadie la escuchara, sin que nadie le preguntara qué le pasaba, ni le dijera que todo iba a estar bien. Nadie lo sabía todavía. Nadie estaba allí. Solo ella y el fogón y el árbol de granada del patio, crujiendo un poco con el viento de diciembre. Esa noche Esperanza tomó una decisión que no se anunció a sí misma en palabras concretas, porque las decisiones más firmes no necesitan palabras. La decisión fue simplemente seguir. Seguir en pie, seguir siendo quien era. No porque no doliera, sino porque había cosas que dolían y seguían siendo ciertas al mismo tiempo. Que ella era la madre de Remedios, que había dado todo lo que tenía para que esa muchacha llegara a donde llegó. Que eso no cambiaba, porque Remedios lo borrara, de la misma manera que el árbol de granada seguía siendo árbol, aunque nadie recordara haberlo plantado. Los meses que siguieron fueron los mismos de siempre, solo que más silenciosos. Esperanza siguió lavando ropa ajena, siguió vendiendo tamales el fin de semana, siguió bordando manteles, aunque ya no tan finos como el que había dejado sobre una mesita del casino de Zacatecas. Dejó de esperar llamadas porque ya sabía que no iban a llegar, no por rencor, sino por honestidad. Cuando uno aprende a no esperar lo que no va a venir, se libera una energía que antes se gastaba en el esperar inútil. Esa energía Esperanza la puso en otras cosas. Hubo noches difíciles, eso sí, noches en que el silencio del rancho no era compañía sino peso. Y Esperanza se quedaba despierta mirando el techo de su cuarto, el mismo techo de su infancia, el mismo techo bajo el que había dormido con Fortunato todos los años de su matrimonio, el mismo techo que escuchó los lloros de noche de Remedios recién nacida. En esas noches pensaba, no en el casino, no en la cara de su hija frente al espejo. Pensaba en cosas más antiguas, en la primera vez que Remedios aprendió a pronunciar su nombre completo, Esperanza, y lo decía cortado en sílabas como practicando. En la tarde que la niña llegó corriendo de la escuela porque había aprendido a leer sola una palabra entera sin que la maestra se la deletreara. En el sábado que Esperanza le compró a Remedios su primer par de zapatos nuevos con dinero de los tamales, y cómo la muchacha los puso en el piso del cuarto y los miró un rato largo antes de ponérselos, como si los zapatos tuvieran que ser observados antes de ser usados. Esas memorias no la hacían llorar. Las guardaba con cuidado, como se guardan las cosas frágiles, en un lugar del pecho donde no pudieran romperse. Las guardaba porque eran suyas tanto como eran de Remedios, y nadie podía quitárselas. Ni el gesto del casino, ni el silencio de los años que siguieron. Eran de ella y eran reales y habían pasado, y lo que pasa de verdad no puede ser borrado aunque alguien lo niegue. En el huerto, que ese año le dio más quelites que nunca, en las gallinas, que comenzaron a poner más huevos desde que les cambió el comedero. En la conversación con Aurelia, la vecina que le había cosido el vestido azul, con quien empezó a tomar café por las tardes, y que resultó ser una mujer de juicio y de buen humor, que sabía muchas cosas sobre plantas medicinales y sobre el carácter de la gente. No le contó a nadie lo que había pasado en Zacatecas, no porque le diera vergüenza, sino porque era suyo. Ese dolor era suyo, lo había ganado con trabajo propio, y no tenía por qué repartirlo entre los curiosos. Pasó un año, pasaron 2. La vida en el rancho siguió su curso, que es el curso de las cosas pequeñas que se repiten, y que en su repetición van formando algo que solo se puede ver desde lejos, como los puntos de bordado que no parecen nada de cerca y desde lejos forman la flor entera. En el tercer año, Aurelia le propuso a Esperanza algo que la hizo reír primero y luego pensar. Aurelia había aprendido de su abuela un conocimiento extenso sobre hierbas medicinales, sobre tés y cataplasmas y ungüentos que la gente del rancho usaba cuando no había dinero para el doctor. Sabía para qué servía el estafiate y el árnica, y el gordolobo y la hierba santa. Sabía preparar remedios para el estómago, para los riñones, para el dolor de cabeza, para la tos de los niños. Y lo que le propuso a Esperanza era sencillo: juntarse las dos para vender esos remedios en el mercado del domingo, junto a los tamales de Esperanza,
porque la gente del rancho necesitaba esas cosas y no siempre podía llegar a la farmacia de Nochistlán. Esperanza dijo que sí sin pensarlo demasiado, porque su instinto, que raramente se equivocaba, le dijo que era buena idea. Lo que pasó después no fue un milagro, sino el resultado natural de que dos mujeres con conocimiento y con ganas trabajaran juntas con seriedad. El puesto del mercado, que empezó siendo una mesa prestada y una caja de cartón, se fue haciendo más formal con el tiempo. La gente llegaba buscando los tamales de Esperanza y se quedaba preguntando por los remedios de Aurelia. Los remedios de Aurelia funcionaban, y la gente que los había probado regresaba y traía a otros. Al segundo año, el puesto del mercado era conocido en 3 municipios. Al tercero, había personas que llegaban desde ranchos lejanos solo para buscar los remedios de las señoras de Nochistlán, como empezaron a llamarlas, con ese genérico afectuoso que la gente del campo usa para las personas en las que confía. El dinero no era mucho, pero era estable, más estable que todo lo que Esperanza había tenido antes. Y esa estabilidad, esa pequeña pero real firmeza económica, le dio algo que el dinero en realidad representa, pero que no siempre compra. Le dio tranquilidad. No la tranquilidad de los ricos, que es una tranquilidad de distancia, de poner muros entre uno y el mundo, sino la tranquilidad de quien ya no necesita temer el siguiente mes, de quien puede dormir sin hacer cuentas en la oscuridad. Un domingo de mercado del 4º año, mientras Esperanza acomodaba los tamales en la mesa, llegó al puesto un hombre joven que no era del rancho. Se veía citadino, con ropa de trabajo pero buena calidad, botas nuevas, una libreta en la mano. Se llamaba Rodrigo Castañeda y era promotor de una cooperativa de productoras rurales que trabajaba en la región de Los Cañones. La cooperativa apoyaba a mujeres con negocios pequeños para organizarse y vender de manera más directa, sin intermediarios que se quedaban con la mayor parte de la ganancia. Le explicó a Esperanza con paciencia y sin prisa de qué se trataba, qué implicaba, cuáles eran los beneficios y cuáles los compromisos. Esperanza lo escuchó con la misma atención quieta y completa de siempre. Hizo 3 preguntas muy precisas. Rodrigo las respondió sin dudar. Al final, Esperanza dijo: «Déjeme pensarlo unos días». Lo pensó. Lo habló con Aurelia, y al domingo siguiente le dijo a Rodrigo que sí. Entrar a la cooperativa cambió varias cosas. Cambió la manera en que Esperanza y Aurelia organizaban su trabajo. Cambió los precios que podían pedir porque ahora había una estructura detrás de ellas. Cambió la manera en que se veían a sí mismas, no como 2 señoras vendiendo cosas en un mercado, sino como productoras, como parte de algo más grande. Y cambió también la manera en que el pueblo las miraba, porque en los pueblos pequeños la gente tiene buena memoria para el fracaso y para el éxito, y cuando uno empieza a crecer de manera visible, la mirada de los demás cambia, aunque ellos no lo digan. Esperanza compró materiales para mejorar su cocina. Compró una estufa de gas para no depender del fogón de leña. Compró una mesa de trabajo de madera nueva. Reparó el techo de su casa, que llevaba años goteando cada vez que llovía, tapando el boquete con trapos y cubetas. Hizo esas reparaciones sin alardear de nada, sin explicar nada a nadie, con la misma callada decisión con que hacía todo. No pensaba en remedios todos los días, pensaba en ella a veces de noche, cuando el rancho estaba quieto y el silencio tenía ese peso particular que invita a recordar. Se preguntaba cómo estaría, si era feliz, si el matrimonio le había dado lo que buscaba. No sentía rencor. El rencor es un lujo que se pueden dar los que tienen energía de sobra, y Esperanza siempre había tenido la energía justa para vivir, sin excedentes para guardar cosas inútiles. Lo que sentía era más parecido a una tristeza tranquila, como la tristeza de ver una planta que uno mismo sembró crecer torcida y no poder ya enderezarla. Fue Rodrigo, el promotor de la cooperativa, quien un día le llegó con una noticia que Esperanza no había buscado. No era su intención, se disculpó, pero había escuchado algo en Zacatecas por casualidad, por una cadena de conocidos, y quería que Esperanza lo supiera antes de que llegara por otro lado. La hija de Esperanza, Remedios, se había separado de su marido.
Esperanza lo escuchó sin cambiar la expresión. «Gracias», le dijo a Rodrigo, y siguió acomodando los frascos de remedio de árnica sobre la mesa del mercado. Pero adentro, algo se movió. No el movimiento de la satisfacción del que ve caer a quien le hizo daño. No eso, sino algo más parecido a una puerta que cruje en una casa que uno creía cerrada para siempre. Crujido que no sabe todavía si es apertura o si es solo el viento. Los detalles de lo que había pasado con el matrimonio de Remedios llegaron por partes en los meses siguientes, fragmentados como llegan siempre las noticias de las vidas ajenas, incompletos y a veces contradictorios. Llegaron por la prima de Zacatecas, que llamó una vez para preguntar cómo estaba Esperanza, y que en el transcurso de la conversación dejó caer, como quien no quiere la cosa, que la separación había sido difícil, que había habido dinero de por medio, que la familia Anaya no había tratado bien a Remedios cuando las cosas se pusieron mal. Llegaron también por Rodrigo, que tenía conexiones en varios pueblos y ciudades de la región, y que a veces mencionaba cosas sin que Esperanza se las pidiera, siempre con discreción. Lo que Esperanza fue entendiendo, a través de esos fragmentos, era lo siguiente. Gilberto Anaya resultó ser un hombre que cuando las cosas iban bien era encantador, y cuando las cosas iban mal, se convertía en alguien muy distinto. El negocio de la distribuidora familiar había tenido problemas, deudas mal manejadas, una sociedad que se disolvió mal. Gilberto, que había heredado la costumbre de culpar a los demás de los propios errores, empezó a culpar a Remedios de maneras que al principio eran sutiles y después fueron menos sutiles. La familia Anaya, que nunca había aceptado del todo a Remedios porque percibían su origen, aunque Remedios hubiera hecho todo lo posible por ocultarlo, aprovechó los problemas del matrimonio para apartarla. Cuando el divorcio llegó, Remedios quedó sin la casa, sin ahorros propios porque nunca había tenido cuenta separada, y sin el trabajo que alguna vez había conseguido en la distribuidora y que perdió con la separación. Tenía 34 años y estaba empezando de cero. Esperanza recibió esa información como recibía todo, en silencio, dejando que se asentara antes de moverse. No se alegró, no se entristeció tampoco, no de la manera nueva, porque la tristeza vieja ya estaba ahí desde hacía 4 años y ya tenía su lugar y su medida. Lo que sintió fue algo más parecido a una preocupación práctica, la misma preocupación que sentiría por cualquier persona en dificultad, solo que más honda porque era su hija. Esperó, no llamó, no mandó mensaje, no fue a buscar a Remedios. Esperó porque había cosas que cada persona tenía que recorrer sola, y una de esas cosas era darse cuenta de los errores propios sin que nadie se los explicara. Eso no se puede apurar. Eso tiene su tiempo y su medida, igual que la tierra que hay que dejar descansar un ciclo antes de volver a sembrar. 4 meses después de que Esperanza supo de la separación, llegó el sobre. Por eso Esperanza lo había reconocido antes de abrirlo. Por eso lo había dejado sobre la repisa entre los santos y había salido a darle de comer a las gallinas. No porque no quisiera leerlo, sino porque necesitaba un momento para prepararse, de la misma manera que uno se prepara antes de meter las manos en agua fría, no para no hacerlo, sino para hacerlo con toda la conciencia de lo que se está haciendo. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el patio se llenó de la luz horizontal y dorada de las tardes de octubre en el altiplano, Esperanza entró a su casa, tomó el sobre de la repisa y lo abrió. La carta era corta, 4 párrafos escritos a mano, con la misma letra que Esperanza había enseñado a trazar sobre cuadernos de papel periódico. El primer párrafo decía que Remedios sabía que no merecía escribir. El segundo decía que no buscaba ayuda económica ni un lugar donde quedarse. El tercero decía que solo quería decirle a su madre que lo que había hecho el día de la boda era lo peor que había hecho en su vida, y que lo sabía desde ese mismo día, aunque tardara 4 años en poder escribirlo. El cuarto párrafo decía que si Esperanza alguna vez quisiera verla, Remedios estaría donde le dijera, a la hora que le dijera, sin condiciones. Esperanza leyó la carta 2 veces, la dobló con cuidado.
La guardó en el cajón donde guardaba los documentos importantes, la credencial de elector, el acta de nacimiento de Remedios, el acta de defunción de Fortunato, las escrituras de la casa. Luego salió al patio y estuvo un rato parada bajo el árbol de granada, mirando las últimas frutas del año que empezaban a abrirse. Las granadas cuando maduran se abren solas, sin que nadie tenga que romperlas. Muestran los granos rojos por sí mismas, como una ofrenda que el árbol hace al mundo sin que nadie se lo pida. Esperanza pensó en eso, no como metáfora ni como señal, sino como lo que era, un árbol que hacía lo que los árboles hacen cuando llega el tiempo. Entró, tomó papel y lápiz y escribió una respuesta. También corta. Decía solo que Remedios podía venir al rancho cuando quisiera, que la casa estaba igual, que había tamales el domingo. Mandó la carta con el cartero del pueblo al día siguiente. Remedios llegó 3 semanas después, un sábado por la tarde. Llegó en camión, igual que Esperanza había llegado a Zacatecas 4 años antes. Llegó con una maleta pequeña, no de cartón sino de tela, pero pequeña de todas formas. Llegó con el cabello más corto que antes y sin el maquillaje cuidadoso que Esperanza había visto en el espejo del casino. Llegó con ojeras y con las manos que por primera vez en años tenían el aspecto de manos que trabajan, no de manos que se cuidan. El camino desde la parada del camión hasta la casa era de 20 minutos caminando. Remedios lo conocía de memoria, aunque llevaba años sin hacerlo. Las calles del rancho no cambian mucho. El adobe de las bardas envejece parejo. Las plantas de los patios crecen y se asoman por encima de los muros. Los perros de siempre siguen echados en las mismas esquinas. Remedios caminó esos 20 minutos con la maleta en la mano y los ojos mirando el suelo más que el camino, no por descuido sino por esa especie de vergüenza física que a veces siente el cuerpo cuando regresa a un lugar del que se fue mal. 2 mujeres que estaban en la calle la vieron pasar. Una de ellas era la señora Celia, que había vivido toda la vida en el rancho y que conocía a Remedios desde que era una niña chuequeada de dientes grandes. La señora Celia la miró un momento largo y luego dijo: «Buenas tardes», sin más, sin pregunta ni comentario. Remedios dijo buenas tardes y siguió. Eso era algo que el rancho sabía hacer que la ciudad no siempre sabe: dejar pasar las cosas sin necesidad de nombrarlas. Esperanza estaba en el patio cuando llegó. Estaba podando el árbol de granada con unas tijeras de jardín viejas que necesitaban afilarse. Escuchó el portón y levantó la vista. Se miraron. Remedios no dijo nada al principio. Esperanza tampoco. Había entre ellas esa distancia particular que se forma entre 2 personas que se quieren y se han lastimado, una distancia que no es indiferencia sino al contrario, que es la evidencia de que lo que hay entre ellas tiene peso. Las cosas sin peso no duelen. Las cosas sin peso no necesitan distancia para ser atravesadas. Finalmente Remedios dijo mamá con una voz que no era la voz plana del casino de Zacatecas, sino otra voz. Una voz de debajo. Una voz que venía de más adentro y que por eso salía más quebrada. Esperanza dejó las tijeras de jardín sobre una maceta, caminó hacia su hija. No corrió porque Esperanza no era de las que corren, era de las que caminan hacia las cosas con paso firme y sin apresuramiento. Llegó hasta Remedios y la abrazó. La abrazó con los brazos que habían lavado toneladas de ropa ajena y habían bordado flores de bugambilia sobre lino crudo y habían amasado miles de tamales en la oscuridad de las 3 de la mañana. La abrazó sin aspavientos, sin lloriqueos, sin discurso, con la sencillez de los actos que no necesitan adorno para ser completos. Remedios lloró sobre el hombro de su madre. Lloró largo y sin intentar parar, con ese llanto que tiene acumulado tiempo y que por eso cuando sale no sabe cuándo terminar. Esperanza le sostuvo la espalda con la palma abierta, igual que la había sostenido cuando era niña y tenía fiebre y el cuerpo temblaba solo. No hubo palabras de explicación ni de perdón en ese momento. Esas palabras llegarían después en los días siguientes, poco a poco, en la mesa de la cocina con café y tamales, en el patio bajo el árbol de granada, en las noches, cuando las 2 se quedaban despiertas escuchando el viento entre los cerros.
Llegarían con calma y sin prisa, porque las cosas importantes no se resuelven en un momento, sino en muchos momentos seguidos, que van formando algo nuevo. Esa noche, Esperanza calentó frijoles y preparó tortillas y pusieron la mesa para dos. Comieron en silencio al principio, ese silencio que entre personas que se conocen de verdad no es incómodo sino familiar, como la temperatura de una casa que uno reconoce aunque lleve tiempo sin visitarla. Remedios, dijo en algún momento de la cena que no tenía trabajo todavía, que estaba buscando, que en Zacatecas había dejado el cuarto rentado y que no sabía bien todavía qué iba a hacer. Lo dijo sin pedir nada, solo poniéndolo sobre la mesa como uno pone las cosas que existen para no tener que fingir que no existen. Esperanza la escuchó. Luego le habló de la cooperativa. Le habló de Aurelia y de los remedios de hierbas. Le habló del puesto del mercado y de cómo había crecido. Le preguntó si Remedios sabía llevar cuentas, si había aprendido eso en la carrera de contabilidad que Esperanza había pagado empeñando los aretes de su madre. Remedios dijo que sí sabía. Esperanza asintió. Entonces hay trabajo aquí, si quieres, le dijo. No de limosna, de trabajo. Remedios dijo que sí quería. Los meses que siguieron fueron meses de aprendizaje para las dos. Para Remedios, que tuvo que aprender a moverse en un mundo que había rechazado durante años. El mundo del rancho, del trabajo de manos, de los tianguis del domingo, de la gente que habla directo y que no usa palabras innecesarias. No fue fácil. Hubo momentos en que la incomodidad era visible, en que Remedios se tropezaba con sus propios hábitos, aprendidos en la ciudad, con sus maneras que a veces eran demasiado formales para el contexto, con su mirada que a veces seguía siendo la mirada de alguien que está de paso. Hubo una mañana de mercado en que llegó una señora anciana al puesto buscando remedio para los huesos de sus rodillas. Aurelia le explicó qué hierba necesitaba y cómo prepararla. La señora pagó con un puño de monedas que sacó de un nudo de trapo que cargaba en el bolsillo del mandil. Remedios contó las monedas cuando la señora se fue. «Le falta algo», le dijo a su madre. Esperanza la miró. «No le falta nada», dijo. Y Remedios entendió, aunque tardó unos segundos en entenderlo, que había cosas que se medían diferente en ese mercado que en cualquier otro lugar donde ella hubiera estado antes. Hubo también mañanas buenas, mañanas en que Remedios llegaba al puesto antes que Esperanza, y ya tenía la mesa acomodada y los frascos en orden. Mañanas en que un cliente hacía un comentario y Remedios respondía con la misma naturalidad de siempre, sin la distancia que antes ponía entre ella y cualquier cosa que le recordara de dónde venía. Mañanas en que Aurelia le enseñaba el nombre de una planta, y Remedios lo repetía en voz alta y lo apuntaba en una libreta con su letra cuidadosa, y Aurelia la miraba con una expresión que no decía nada, pero que decía todo. Para Esperanza, el aprendizaje era diferente. Esperanza no necesitaba aprender a trabajar ni a relacionarse. Lo que estaba aprendiendo era otra cosa, más difícil y más íntima. Estaba aprendiendo a dejar que su hija estuviera cerca, sin poner entre las dos la distancia de protección que había levantado en los 4 años de ausencia. Esa distancia no era rencor. Esperanza ya lo había dicho para sí misma muchas veces. Pero tampoco era solo resignación. Era algo que el cuerpo construye solo para no seguir esperando lo que no llega y que cuesta trabajo desmantelar aunque uno quiera. Pero también hubo otros momentos. Momentos en que Remedios se sentaba a la mesa del mercado con las manos en la masa y algo en su cara cambiaba. Momentos en que hablaba con los clientes del puesto con una naturalidad que no había tenido antes. Momentos en que le preguntaba a Aurelia sobre las hierbas con una curiosidad genuina que no era cortesía sino interés real. Momentos en que Esperanza la veía de reojo y reconocía algo que había estado ahí desde el principio, desde los ojos enormes de niña leyendo bajo la vela de sebo, algo que Remedios había intentado borrar durante años, pero que no se borraba porque era demasiado propio. Rodrigo de la cooperativa fue quien les sugirió al año de que Remedios estaba en el rancho que llevaran las cuentas de manera más formal.
El negocio había crecido lo suficiente para necesitar una estructura contable real. Remedios tomó eso y lo hizo. Lo hizo con la competencia silenciosa de quien ha estudiado algo de verdad y sabe aplicarlo. Organizó los registros, calculó los márgenes, identificó qué productos les convenía más producir según la demanda. Propuso cosas que Esperanza no habría pensado sola, no porque Esperanza no fuera inteligente, sino porque eran otro tipo de conocimiento, complementario al suyo. La primera vez que Rodrigo les dijo que el negocio de la cooperativa de las señoras de Nochistlán era el más rentable de la región ese trimestre, Esperanza y Remedios estaban sentadas juntas en la mesa del mercado. Esperanza no dijo nada. Remedios tampoco. Pero se miraron un momento, y en esa mirada había algo que no necesitaba palabras, porque ya lo habían dicho todo con los meses de trabajo compartido, con las mañanas de fogón y masa, con las tardes de cuentas y registros, con las noches de silencio bajo el árbol de granada. El mantel bordado apareció 2 años después de que Remedios llegó al rancho. Apareció porque un día Esperanza entró a la salita de la boda del casino de Zacatecas en sueños, y en el sueño el mantel seguía donde lo había dejado, sobre la mesita, todavía envuelto en su papel de china rosa, y al despertar, Esperanza se quedó pensando en ese mantel, en las 2 años que había tardado en bordarlo, en las noches de silencio sobre la tela, en la manera en que lo había doblado y lo había envuelto, y le había puesto el listón de Navidad. Le contó el sueño a Remedios esa mañana mientras tomaban café. Remedios la escuchó y fue al cuarto. Volvió con algo en las manos. Era el mantel, doblado como Esperanza lo había doblado, envuelto en el mismo papel de china rosa, aunque el papel estaba ya arrugado y con manchas del tiempo. Lo puso sobre la mesa frente a Esperanza. «Me lo traje cuando me fui de allá», dijo Remedios. «Lo guardé todo este tiempo, no supe qué hacer con él, pero no pude tirarlo». Esperanza miró el paquete un momento. Luego lo abrió. El mantel estaba intacto. Las flores de bugambilia bordadas en hilo blanco sobre el lino crudo estaban exactamente como las había dejado. Perfectas y pacientes como solo son las cosas hechas a mano con tiempo y con amor. Lo pusieron sobre la mesa de la cocina ese día. Quedó bien. Quedó exactamente bien. Cuando la gente del rancho preguntaba, en los años que siguieron, cómo era que las señoras de Nochistlán habían logrado lo que habían logrado, la respuesta variaba según quien la diera. Aurelia decía que era el conocimiento de las plantas y la sazón de los tamales. Rodrigo decía que era la organización y el trabajo constante. Los clientes del mercado decían que era la honestidad, que lo que vendían era exactamente lo que decían que era, sin trampa ni exageración. Esperanza, cuando alguien le preguntaba directamente a ella, decía que no sabía, que simplemente había seguido haciendo lo que siempre había hecho, que era no rendirse. No mencionaba a Remedios en esa respuesta, no porque no tuviera que ver, sino porque algunas cosas se entienden mejor sin explicarlas. Las raíces de un árbol no se ven, pero sostienen todo lo que sí se ve, y Esperanza sabía, aunque no lo dijera, que lo que había construido en esos años no era solo un negocio, ni solo una manera de vivir. Era la prueba de algo que había creído siempre, pero que el día del casino había necesitado demostrar, aunque fuera solo para ella misma, en silencio, sin testigos. La prueba de que el valor de una persona no lo determina la persona que la niega, lo determina la persona que sigue de pie después de ser negada. Remedios, por su parte, aprendió algo en esos años que no estaba en ningún libro de contabilidad ni en ningún curso de la universidad. Aprendió que la vergüenza de donde uno viene es una carga que uno se pone solo, que nadie obliga a cargar, que el origen no es una mancha, sino un punto de partida, y que el punto de partida no define el destino a menos que uno decida que sí. Aprendió que las manos callosas de su madre habían construido más cosas reales que todas las camionetas del año y todas las tarjetas de crédito de la familia Anaya juntas. Aprendió eso despacio, con el cuerpo, trabajando junto a esas manos, mirándolas moverse sobre la masa y sobre la tela y sobre la tierra del huerto. Un diciembre, 4 años después de que Remedios volvió al rancho, el pueblo
organizó una posada en la plaza. Era una tradición que había decaído en los años de migración, cuando la gente joven se fue yendo y los pueblos se vaciaron, pero que Rodrigo y otros jóvenes que habían regresado estaban intentando recuperar. Pusieron farolitos en las bardas, quemaron cohetes, prepararon ponche y tamales para compartir. La señora Aurelia tocó el acordeón porque nadie sabía que sabía tocar y resultó que sabía muy bien. Los niños del rancho corrieron por la plaza con sus linternas de cartón pintadas a mano. Esperanza y Remedios estaban sentadas juntas en una de las bancas de la plaza, con sus tazas de ponche caliente, mirando. No hablaban mucho. Había entre ellas el silencio cómodo de las personas que se conocen de verdad y no necesitan llenar el aire de palabras para saber que están acompañadas. En algún momento de esa noche, Remedios dijo algo que Esperanza guardó sin responder de inmediato. Dijo, mirando los farolitos, que a veces pensaba en el día de la boda, que pensaba en la cara de su madre cuando salió por el pasillo del casino, que esa imagen la había seguido durante 4 años como sigue una sombra, y que si había algo que había aprendido de todo lo que había pasado, era que la dignidad de una persona no se pierde porque otra la niegue. Se pierde solo cuando una misma la suelta. Esperanza la escuchó. No dijo nada por un momento. Luego dijo que el ponche estaba muy bueno este año, que Aurelia le había puesto más tejocotes que otras veces y que hacía la diferencia. Remedios sonrió. La primera sonrisa verdadera que Esperanza le había visto en mucho tiempo, no la sonrisa aprendida del casino, ni la sonrisa cuidadosa del primer año de regreso, sino una sonrisa de adentro, de las que salen solas cuando algo encaja de nuevo en su lugar. El árbol de granada del patio esa noche estaba cargado de fruta. Las granadas maduras se abrían solas, mostrando sus granos rojos bajo la luz de la luna. Nadie las había plantado. Habían nacido sin permiso, y seguían dando fruto, año tras año, con la exacta constancia de las cosas que no necesitan que nadie las recuerde para seguir siendo lo que son. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto a alguien renegar de sus raíces para encajar en otro mundo? ¿O quizás tú mismo has pasado por eso? Cuéntanos en los comentarios lo que sientes cuando escuchas esta historia, porque estas cosas pasan más de lo que imaginamos y a veces hace falta escucharlas en voz alta para entenderlas.